cuando empecé el deporte del motor, que fue alrededor de mis 15 años, mi hermano Luis Yar, pues él tenía un vehículo, tenía un Eclipse y un Volkswagen Jetta, el cual el Volkswagen, pues él le tenía, no me recuerdo si 13 o 15 libras en turbo. Y nosotros agarramos que todos los domingos, pues nos íbamos a pescar. Y en el momento que nosotros salimos, venían otros compañeros de nosotros con sus GSR-T4, sus 350Z, y veníamos todos ahí. Y yo no sé si usted se ha fijado la curva que está el cerro partido. Ajá, sí. Había un hilito así de agua, me recuerdo yo. Y veníamos... Y bien cerrada esa curva, sí, ¿no? y veníamos súper rápido. Calculo yo que unos 120, 130 por lo menos. Y donde tocamos esa curva, empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y pues yo esperando el bombazo, ¿va? Pero una vez que mi hermano lo logró frenar, quedamos enfrente del muro así. Híjole, pero no pegaron. No chocamos ni nada, pero desde ese día nosotros dijimos, bueno, no volvemos a hacer eso. Y otra anécdota pues que yo podría plantear es sobre no sé si usted se fijó en un video en Facebook de la carrera que nosotros tuvimos de un perrito. No. ¿Un perrito? Sí, que se metió un perrito y pues lastimosamente el otro competidor lo atropelló, por decirlo así, va. Recibimos muchas críticas por parte de las personas en el sentido de que bárbaros, que no sé qué, que no sé cuánto, y pueden tener su razón, ¿verdad? Pero de aquí es el detalle que yo quiero entrar, porque la gente ve que pasa el perro, pero no son dignos de decir, lo vamos a detener. Están esperando más bien que nosotros corramos desde allá abajo hasta arriba, y pues sí, nosotros tenemos bastante personal en logística, incluso ayudas de otros clubes que nos ayudan, pero recordemos que siempre hay un momento de despiste, la cual la gente ve pasar ese día pasó que la gente lo vio pasar al perrito y dijo, ve, ahí va un perrito, y cuando lo atropelló, pucha, qué bárbaro, decía. Entonces nosotros nos quedamos como, ¿qué pasó? Entonces sí pasó una anécdota de un compañero de nosotros acá que es bien reconocido. Fuimos a un evento de La Maní, Comayagua, en el cual son muy buenos eventos que se realizan allí, y pues un saludo a mi amigo Carlos Burgos, que es el principal que realiza esos eventos Power allá. Y entonces comentarle que ese día era la categoría mía, la Super Street B, los carros, podemos decirlo rápido, ¿verdad? Y ese día, pues, mi amigo Sergio corrió, le dio, y en una de esas se metió un perro. Se metió un perrito y, pues, él por quitarse al perro, pegó con el otro vehículo. A eso iba, porque, o sea, es un accidente que nadie puede hacer nada en ese caso. Exactamente, porque mi amigo Sergio, él tiene animalitos, él los quiere mucho y todo, pero en ese momento él prefirió quitárselo, pero a la hora que él prefirió quitárselo, pegó con otros vehículos, dañó otros vehículos, entonces hubo ahí dime y te diré quién eres, ¿verdad? Sí. Pero como tenemos un reglamento en lo que son en las carreras, que cada quien se hace responsable de sus propios actos. Entonces, en ese momento, por eso hay veces que nosotros cuando organizamos los eventos pedimos a los competidores no dejar los vehículos arriba, abajo o a la orilla para evitar este tipo de percance. Entonces, yo creo que el mayor enemigo de nosotros los corredores son los perritos. Sí, ese es uno de los principales, porque yo, aunque me escuche cruel, no sé, pero si yo voy corriendo y yo veo que un perro se me mete, la velocidad que llevo, aunque yo frene lo más que sea, no voy a poder quitármelo. Entonces yo preferiría, hablando así, tal vez que escuche mal, no sé cómo lo vayan a tomar las personas, pero yo preferiría atropellar al perrito que golpear el otro carro y llevarme de encuentro un montón de gente. Sí, y también que a las orillas de la calle se ponen las personas, y si por quererse quitar al perro se pasan llevando a 5 personas, creo que después va a ser peor. No van a decir mató un perrito, sino que el asesino que mató. Tiene hospitalizados a tantas personas en el hospital, el vehículo de uno. Porque también existe una imprudencia de las personas que van como observadores, o las personas, los aficionados, por decirlo así. Estuve viendo un video que estaban todos detrás del vehículo y el animador les decía quítense porque el carro patina. No hicieron caso y había combustible derramado. Entonces, cuando empezaron a acelerar el carro, salían llamas del escape.
Yo no sé cómo fue que agarró fuego el pavimento donde estaban y había un niño y lo lograron quitar, pero fue un accidente que los bomberos tuvieron que intervenir en ese caso. Sí, en ese caso, pues nosotros también tenemos ese problema en los eventos, las personas alcoholizadas, que a mí me vale y se mete en medio de la pista cuando vienen los carros corriendo, se puede dar un percance como nos pasó a nosotros en la entrada a Copán, porque, bueno, en esta parte del occidente, pues a mí me dicen el rey de las salidas, podría decirse. ¿De las salidas? De las salidas, o sea, la Mara de San Pedro Sula, de Cihuatepec y todo, no, que la del gemelo. Siempre soy el que da la salida, incluso cuando vamos a otros eventos, a San Pedro, Cofradía, donde sea el evento, pues me toca ayudarles a la salida, ¿verdad? Pero es la persona que está en medio de los dos carros. Exactamente. Okay. Haciendo el conteo, ¿eh? Sí, es el que da y pues yo soy justo para ello. Yo veo que un carro es adelante, yo lo detengo. O sea, yo soy así, ¿va? Entonces, en ese tipo de situaciones, pues, yo siempre soy una de las personas que cuando están los dos vehículos a parrilla, lo que usted comentó, hay personas que están atrás deteniendo el vehículo. Ya nos ha pasado que hay competidores que los nervios el carro lo dejan en retroceso. Y a la hora que uno da la salida, agarra y se lleva de encuentro un montón de gente y no pasa nada, ¿verdad? Pero puede pasar un día el que realmente pase algo, entonces nosotros eso lo llamamos R de Racing. R de Racing. Sí. Y hay diferentes tipos de autopistas también, porque está la de fango, está la de autopista, está circuito. Sí, hay muchas. Solo en Honduras hay muchas pistas, pero en motocross. En motocross. Ahora, el deporte motor no hay ni una. ¿Ni una? No hay ninguna, no sé. Por eso nosotros en los eventos siempre llevamos unos carteles que dice, queremos una pista. Porque es el único, o sea, tenemos un pequeño problema, como lo podemos decir, tal vez con las autoridades, que seguro nosotros salimos en familia a disfrutar y podemos ir en nuestro carro deportivo, pero en un operativo ténganlo en su mente, usted que es el primero que va a parar. ¿El primero? No sé, o sea, tener problemas con las autoridades, que los piques, que piques clandestinos, que andan aquí, o sea, es con toda la autoridad, como nosotros lo podemos decir, somos mal vistos, incluso también en la sociedad, nos tildan de vagos, cuando más no sabe la gente que en este deporte motor hay abogados, doctores, licenciados, arquitectos, hay de todo tipo de rama en este deporte de motor, el cual pues no es un delito. Y no es motivo para denigrar tampoco ni discriminar solamente porque se dediquen a hacer carreras. Creo que toda la persona que disfruta lo que es el hobby o lo que es el deporte, pues tiene que ser una persona libre sin discriminación y sin que lo vean mal, así como usted dice de esa parte. Sí, porque lastimosamente incluso pues en Tegucigalpa se ha dado mucho problema en San Pedro Sula sobre lo que le he comentado, que hace poco pasó en Tegucigalpa que se reunieron unos compañeros, pero reunión de club nada más, en el Boulevard Suyapa. Y tengo entendido que llegaron hasta como 30 patrullas y nadie estaba corriendo. Incluso los policías empezaron a golpear a varios pilotos sin estar, o sea, era una reunión normal, un convivio, como que usted a mí me diga, vos, pucha, salgamos a comer. Y que los carros los miran afuera y ellos llegan. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos con la ley. Entonces, nosotros siempre decimos algo. Ok, no quieren tener problemas con nosotros, denos una pista. Denos un espacio donde nosotros podamos divertirnos, hacer lo que es esto del deporte del motor. Porque, vuelvo y repito, hay muchas personas que estamos metidos en esto y los otros más bien es una distracción como el fútbol. Que exacto. Hay alcaldes, políticos, presidentes, que incluso ellos dicen, voy a hacer tal cancha en tal sector para que las personas, para los jóvenes que andan en las calles delinquiendo o algo, se entretengan jugando ahí. Entonces, nosotros tal vez no delinquimos, pero así como ellos hacen proyectos, queremos también un proyecto de eso. Y sería bastante bueno porque ustedes también apoyan, o sea, lo hacen como beneficencia para personas tal vez que necesitan ayuda. Sí, déjeme decirle que nosotros ahorita hace poco, el evento que realizamos ahorita en agosto no fue o sea, en cierta parte no lo vamos a negar, que sí, divertirnos y querer quemar caucho, como nosotros le decimos, ¿verdad? Pero
En este evento que nosotros acabamos de realizar en agosto fue a beneficencia de lo que era de la guardería infantil. Donamos 30 colchonetas, dimos una, no me recuerdo cómo se llama, pero es una refrigeradora de las grandes, porque la que ellos tenían estaba en mal estado. Y apoyamos a los niños de escasos recursos, de los que están en el sector de San Juan de Opoa y Veracruz, de los niños especiales. También nosotros hicimos una pequeña donación en comida. O sea, nosotros, bueno, por parte del club de nosotros, cada evento que nosotros realizamos no es un evento de que venga el pisto y la bolsa de todos nosotros. Nosotros en eso somos justos y cada evento que nosotros realizamos siempre es a beneficencia, ya sea para el Hospital de Occidente, el Hogar de Niñas, el Asilo de Ancianos, cualquier institución que nos haga llevar una nota y nos diga necesitamos ayuda y nosotros montamos el evento. Qué bien, la verdad, porque sí es bien difícil que una organización así como la de ustedes, que se dedica a practicar un deporte, a que no sean apoyados por el gobierno central o local, que ustedes decidan hacer ese tipo de acciones, debería de también ayudarles a limpiar esa imagen que han tenido muchas veces, que los ven como mal, que los denigran. Pero en este caso, le quería preguntar, ¿usted tiene hijos o no? Sí, 2. 2 varones, hembras. La pareja. ¿Y qué recomendación le podría dar usted a una familia que tienen hijos y que tal vez empiezan a enseñarles a cómo conducir? ¿Qué cuidado se debe de tener con los niños más que todo? Pues más que todo, un espacio abierto. Si quieren enseñar a manejar a lo que es a sus hijos, un espacio abierto para cualquier tipo de percance que se llegue a suscitar, como cuando comúnmente uno aprende a manejar, pues la reacción de uno de frenar o quitarle el timón o algo por el estilo. 2, la prudencia y más que todo enseñarles lo que es la seguridad, como su cinturón de seguridad, sobre qué distancia tiene que tener, porque por ejemplo yo tengo a mi hija que tiene 14 años, entonces yo a ella, prácticamente estoy como diciéndole por empezar a enseñarle lo que es al manejo, pero sí, yo lo primero que yo le digo, lo primero el cinturón de seguridad. Cuando mi hijo se monta a mi carro deportivo, lo primero que hace es ponerse los arneses y, papi, estoy bien. ¿Qué viene? Digo yo, o sea, más que todo hacerle la recomendación a los padres que enseñarles lo que es cómo guardar la distancia, cómo manejar a la defensiva, la seguridad ante todo. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es la revisión del vehículo, cómo está el líquido de frenos, el aceite de motor y el agua. Y también esa parte de la moderación, tal vez del carácter de las personas. Sabemos que, bueno, yo he visto muchas situaciones donde van en la calle, digamos, y hay una saturación de carros, un congestionamiento, y no han pasado ni siquiera 3 minutos, ya están pitando. Bueno, en otras ciudades del país creo que hasta se han matado por esas cosas. Entonces yo creo que en una edad prudente, tal vez 14, 15 años, creo yo que desde antes se les puede ir enseñando que la tolerancia y también el respeto a las señalizaciones viales también, porque muchas personas solo sacan la licencia solo por tener el carro. O le gritan, andate de adorno en las cortesías. Exacto, entonces también eso de la tolerancia es bien importante, irles enseñando a los niños para que sepan que si hay una persona cruzando la calle, no se la van a pasar llevando, porque muchas veces también se ha visto que la prioridad se la dan al carro y no al peatón, cuando creo que debería de ser al revés. Exactamente, es un punto muy importante que usted pues en este momento acaba de tocar, el cual creo que es lo primero que nosotros deberíamos de enseñarles sobre las señalizaciones, la tolerancia más que todo, porque lastimosamente estamos en unos tiempos en los cuales ya no es como antes, que uno pitaba, se hablaba y se iban. Hoy no sabe si el de adelante va armado. Exacto. No sabe si es paciente o es enojado. O sea, hay muchas cosas las cuales nosotros nunca debemos entender, entonces la tolerancia más que todo. Nosotros tenemos un amigo que vive en Tegucigalpa y que él comenta que él iba en una fila, iba viendo el teléfono y sin querer se le pasó y pegó un poquito así con el carro que está adelante. Entonces, obviamente el de la culpa es él. Él se baja del carro, el señor de enfrente se baja y él le dice, no, mire, fíjese que tengo un compromiso ahorita en el trabajo, si quiere tenga mi número, mi licencia, todo, y nos entendemos después, yo se lo voy a pagar. Entonces el señor de enfrente al que le chocaron el carro, sorprendido, le dice, pucha, yo pensé que usted se iba a bajar con algún palo a pegarme, yo qué sé, porque a lo mejor ya le había pasado anteriormente. Y le dice, no, así déjelo, yo no le voy a cobrar.
Entonces muchas veces vemos que esas acciones de tolerancia y de no actuar de esa forma agresiva, muchas veces creo que soluciona más los problemas que ir a... Porque si él se hubiera bajado enojado, creo que el señor estaba en todo el derecho de decirle, mira, vos me pegaste, hoy me pagaste. Entonces, son situaciones que también afectan a la gente que está alrededor muchas veces. Sí, déjeme contarle que tengo una anécdota que mi hermana me la comentó. Ajá. Dice mi hermana que una vez ella estuvo 3 meses en Japón. Y cuando ella estuvo allá, dije que una vez iba caminando en la calle con la traductora cuando de repente vieron un choque enfrente. Entonces dije que empezó a ver ellos que los japoneses como se alegaban y todo. Dije que mi hermana dijo, igualito en Honduras, dijo ella. Mire, no le dijo la traductora, usted no sabe lo que están diciendo. ¿Qué pasó? Uno está peleando diciéndole, mi seguro va a pagar tu vehículo. Y el otro le decía, no, mi seguro va a pagar el tuyo, le decía. Entonces, o sea, todo lo contrario a lo que sí, estábamos. todo lo contrario. Y me quedé yo, ay, fuera acá. Aquí le estuviera diciendo, vos pagame a mí. Y no, que vos tienes la culpa, no, yo no. Sí, es bien importante. O sea, la cultura. Exacto, es bien importante esa parte. Y cuando nosotros vamos acostumbrándonos es el problema, porque a lo mejor nosotros no estamos queriendo hacer problema, pero el que está a la par nuestra tal vez está acostumbrado a actuar así. Puede ser una persona incluso hasta aprovechada en decir, de seguro ya el golpe lo tenía y no le pasó nada al vehículo. Y no, mira, ¿cómo me lo dejaste? Exacto. Y pues... ¿En las competiciones que usted ha participado alguna vez ha fallecido alguien o algo así de ese extremo? Fue en Quimistán que logramos ver, como le digo, era un deporte solo de vehículos. Y ese día decidieron correr 2 grandes amigos que son pilotos de vehículos también, pero ese día andaban en sus famosas cuatrimoto y Canán, de las trimotos, las cuales son motores 1000. Entonces pusieron a ponerse a hacer piques y ellos salieron. Cuando ellos agarraron el redondel que está en la parte de Quimistán, del bulevar, perdió el control en la moto y él salió. Pero había un vehículo de carreras que tenía todo el timón enrollado y la llanta salida y los rines anchos. Entonces él pegó con su cabeza. Con la cabeza. Y le costó recuperarse bastante. O sea, que yo puedo decir que en una de las carreras de los accidentes más feos, creo que fue una de esos. Y contando que más que todo él era, bueno, es uno de buenos amigos y compañeros de nosotros. Pero se recuperó al final. Sí, él se logró recuperar y todo, pero él no volvió a correr. Guan.